Who made you angry? Espero que nadie, okay. I hope no one did. Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios. We're going to go ahead and go into God's Word. ¿Tienen libretas? Do you have your notebooks? ¿Tienen su Biblia? Do you have your Bible? Hoy vamos a usar la Biblia, amén. Como siempre, tenemos que tener la espada y estar preparados. Today we're going to definitely use the Bible, so we need to have our swords. El día de hoy vamos a aprender historia bíblica y recibir palabra que transformará nuestras vidas. Today we are going to learn biblical history and receive a word that will transform our lives. Para mí es importante enseñarles Biblia. For me, it's important to teach the word. Y lo que les voy a enseñar es del Antiguo Testamento. And what I'm going to teach you tonight is in the Old Testament. Pero mi oración es de que aunque esté en el Antiguo Testamento, les ministre para lo que estamos viendo hoy en día. And my prayer for you tonight is that as I teach from the Old Testament, that it ministers to you. Es que tenemos que hablar hoy sobre lo que está pasando hoy en día en la iglesia para poder entender lo que Dios quiere decirnos. We have to talk today about what is happening today in the church in order to understand what God wants to tell us. Es que di conmigo, la pureza expone. Hay algo poderoso de eso. Say with me, purity causes exposure. Aquí como iglesia queremos ser vasos puros para que Dios pueda usarnos siempre. In this church, we want to be pure vessels that God can always use. Te lo repito, repítelo conmigo. La pureza expone. Repeat with me, purity causes exposure. Amén. Así es que nuestro estudio bíblico el día de hoy será en el libro de Primera de Samuel. Our Bible study tonight will be from the book of 1 Samuel. Te voy a dar el libro como referencia y me gustaría que después de esta enseñanza vayas a tu casa y lo sigas estudiando, ¿ok? I'm going to reference the book of Samuel throughout this message, and I pray that when you go home that you read the book of Samuel. Para empezar, quiero empezar a describirte quiénes son los caracteres de los que vamos a hablar el día de hoy. So to begin, I want to describe to you who are the characters of those we talk about, and throughout I will illustrate the situation so that you can receive the complete teaching. Entonces te voy a decir quiénes son los caracteres y luego vamos a hablar de sus cualidades y te voy a ilustrar las situaciones para que entiendas toda la enseñanza completa. So I will go ahead and discuss the characters, share the qualities, and as well as the illustration. Cierra tus ojos y di conmigo. Close your eyes and pray with me. Espíritu Santo, Holy Spirit, revélame en qué área de mi vida reveal to me in what area of my life necesito cambio. I need change. Hoy dame sabiduría Give me wisdom today para entender el mensaje to understand the message que tú has diseñado para mí. that you have designed for me. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Holy Spirit. Ahora sí están listos. Gloria a Dios. Ok, en el primer libro, Primera de Samuel, vamos a empezar a hablar de quién fue Samuel. Como te dije, te voy a explicar quiénes son los caracteres para que entiendas cuando prediquemos y hablemos de quiénes son ellos, ¿ok? I'm going to go ahead and start to go discuss 1 Samuel and explain to you the characters so that you understand this story better. Entonces, Samuel fue un gran profeta que fue escogido de Dios desde el vientre de su madre. Samuel was a great prophet who was chosen by God since he was in his mother's womb. Si no lo sabías, Samuel fue un milagro que abrió vida en el vientre de su madre. If you don't know, Samuel was a miracle that opened life in his mother's womb. Cuando él nació, fue dedicado para Dios y su madre. Ella misma lo llevó al templo y lo dejó ahí para dedicárselo a Dios y que creciera en el templo. At birth, he was dedicated to God, and his mother took him to the temple so that he could grow up and be dedicated to God. Cuando ella lo dejó ahí en el templo, When she left him there at the temple, él creció ahí. he grew up there. Técnicamente ella iba cada año, tenía que viajar, subir el monte, llegar al templo y visitar a su hijo una vez al año. Technically, every year she would have to go and go to the temple and go visit him at one time, once a year. Y ese fue Samuel, And this was Samuel, el profeta. the priest. Ok, vamos ahora a quién fue
ahora el sumo sacerdote de este tiempo, de esta iglesia. Now let's go ahead and take a look at who the high priest was during this time. Entonces, en esta iglesia, en ese entonces, el sumo sacerdote de Israel era Elí. And this temple, during that time, the high priest was Eli. Entonces, Elí era el sumo sacerdote que su linaje era de los levitas y él estaba encargado de todo Israel. Eli was the high priest, and he came from the lineage of the Levites. He oversaw that temple. Se podría decir que ha tenido el cargo de enseñarles, tener el orden, poner la ley y asegurarse de que todos estuvieran bien, aparte de bien enseñados, que tuvieran buenas vidas. So he was responsible for teaching and enforcing the law. Es como que tú vas a la iglesia y tú lo que vas a buscar es palabra de Dios, pero también quieres consejo, también quieres asegurarte de que todo está firmado y respaldado por el Señor, ¿verdad? When you go to church, not only are you seeking to receive word, but you're also seeking to receive godly and wise counsel. Entonces, este fue Elí. So this was Eli. Ahora, Elí, el gran sacerdote, tuvo 2 hijos. So Eli, the high priest, he had 2 sons. Te voy a explicar quiénes son ellos. And I'll explain who these sons were. Pero algo que me daba cuenta cuando yo estudiaba But something that I noticed as I studied es que o la esposa o la madre de los hijos de Elí no está mencionada en la Biblia. that Eli's wife and the mother of his children was not mentioned in the Bible. Lo que me tenía estudiando y estudiando porque ¿por qué no está en la Biblia? And I continued studying, wondering why was she not in the Bible? Y no hay absolutamente nada de referencia de ella, pero de los hijos sí. And there was no reference of her, but there was regarding her children. Entonces hay ideas, hay estudios eruditos que han dicho que quizás tenían diferentes mamás o Dios sabe. There's studies or theories that perhaps maybe they both had different mothers. Ahora sabemos de que Elí fue el sumo sacerdote. So we know that Eli was the high priest. Y estos 2 hijos fueron también sacerdotes del templo. And his 2 sons were also priests of the temple. Se puede decir que siguieron la misma profesión que el papá. So you may say that they followed in the steps of their father. Los hijos de Elí se llamaron Ofni y Fines. So the sons of Eli were named Hophni and Phinehas. Entonces imagínate, Elí el sumo sacerdote tiene una responsabilidad. Ahora los hijos que siguen la misma carrera, lo mismo, el mismo lineaje, tienen otra gran responsabilidad, sobre todo como sacerdotes de una iglesia. So just as Eli, who's the high priest, he has the responsibility of the temple, these 2 sons also have that same responsibility of managing the temple. Ellos primero tenían que obedecer los mandamientos de Dios. First of all, they needed to obey the commandments of God. Segundo, tenían que ser ejemplar en cómo obedecer los mandamientos de Dios. Secondly, they needed to be exemplary in God's commandments. Tenían que cuidar el templo, They needed to take care of the temple, mantener su propia santidad del templo y de todos alrededor. maintain holiness within themselves, within the temple, and everyone else. Buscar justicia, Seek justice, instruir al pueblo, instruct the people, temer a Dios, have fear of God, temer a Dios, fear God, temer a Dios, fear God, porque es lo que Dios quería, amén, porque es importante. because that is what God demands. Tenían que esperar en Dios y buscar la gloria de Dios. They had to hope in God and seek the glory of God. En aquel entonces, Back then, no es como es ahora como Dios hablaba. it's not like now how God speaks today. Tenían que buscar la presencia de Dios. They truly needed to seek the presence of Y a God. veces el Señor no hablaba hasta meses, quizás años. Sometimes the Lord would not speak until months later or even years later. Entonces imagínate lo consagrados que tenían que estar Elí y sus hijos. So imagine how consecrated they needed to be, him and his sons. En aquel entonces, estoy hablando del Antiguo Testamento, So I'm speaking about the Old Testament back then. el templo tenía el arca del pacto. The temple had the Ark of the Covenant. Te voy a dar una ilustración, era similar a la que tú ves aquí atrás. Here on the monitor you see an illustration of that ark. Y el arca del pacto representaba la presencia de Dios en el templo, en el lugar. And that Ark of the Covenant symbolized the presence of God. Y esta arca tenía la presencia de Dios y todo el poder de Dios tan fuerte
And this ark held the presence of God, that powerful presence. De que si intentaban abrir esta arca, caían muertos. So they attempted to open that ark. Entonces ellos sabían lo poderoso que era tener el arca del pacto de Dios en el templo, porque ellos sabían de que era algo santo. So they knew how powerful it was to have this ark in the temple because it was holy. Y no cualquiera podría entrar y tocarla y sentir como si nada. And no one could just enter the temple and be around the ark or touch the ark. Eso es el Antiguo Testamento. This is the Old Testament. Ahorita, hoy en día, Now today, agradecemos a nuestro Señor Jesucristo we are grateful to the Lord porque Él rompió el velo. because He tore that veil. Ahora cada uno de nosotros Now each one of us, somos el templo del Espíritu Santo. we are the temple of the Holy Cada Spirit. uno no tiene que esperar o ir a buscar a la montaña o a cierto templo para encontrar la presencia de Dios. None of us have to wait or go to a mountain or go to a specific temple to find God's presence. Tú puedes ir en tu carro, en tu casa, aquí en la iglesia, en cualquier momento, y buscar su presencia porque hoy en día tienes acceso. Nowadays, you can, in your car, in your house, in the church of God, you can seek His presence because now you can. He tore that veil. Entonces quiero ilustrarte la importancia de lo que es santo en los ojos de Dios, lo que Dios ha hecho santo. So I want to illustrate what is considered as holy. ¿Te imaginas los sacerdotes en aquel entonces? Can you imagine that priest during that time? Tenían que estar en santidad, They had to walk in holiness. con temor a Dios, porque si no, pues puedo hasta caer muerto. With fear of God, otherwise they could be stricken dead. Y sabes, al estudiar, And as I studied, regresando al tema de Eli y los hijos, and going back to Eli and his sons, estudiaba yo y me asombraba yo cuando veía lo que los nombres de los hijos de Eli representaban. and as I studied the names of Eli, it surprised me, it astounded me. Por el hecho de que Eli, el nombre Eli, And the name of Eli quiere decir alto o elevado, por eso era sumo sacerdote. Eli means high or elevated. This is why he was the high priest. Su nombre quedaba con la posición que él tenía. So his name supported his profession. Los nombres de los hijos de Eli tenían raíces egipcias. Now, the names of the sons of Eli had Egyptian roots. What? What do you mean? El Señor los sacó de Egipto God took them out of Egypt con Moisés. with Moses. Ya no están en esclavitud. They're no longer slaves. Ahora tienen la gloria, ahora tienen el pacto. Now they have the covenant, Con the glory ellos. with them. Ellos cargan esa gloria, ese pacto con ellos. They carry that glory, that covenant with Tienen la them. libertad y tienen la victoria. They have that freedom and that victory. Y Eli And Eli, le puso a sus hijos Omni y Fines. and Eli named his sons Hofni and Phinehas. Entonces, Ofni en hebreo quiere decir fuerte, peleador. Hofni in Hebrew means strong fighter. En la raíz egipcia quiere decir ranacuajo. In Egyptian, it means tadpole. ¿Quién sabe qué es un ranacuajo? Who knows what a tadpole is? Antes de que se forme unas ranas, es un ranacuajo. Son así como pescaditos, medio pescadito, medio rana. Until it becomes a frog, it's a tadpole. Curiosamente me llamó la atención porque una de las plagas de Egipto fue de las ranas. It brought to my attention that one of the plagues back in Egypt was frogs. Pero bueno, este fue el nombre que Eli aprobó que le dieran a uno de sus hijos. And that was one of the names that Eli approved to go ahead and give his sons. El segundo nombre es Fines, The second name is Phinehas. que en hebreo quiere decir hombre de piel oscura. In Hebrew, it means dark-skinned man, serpent's mouth. También quiere decir boca de serpiente en hebreo. It means serpent's mouth in Hebrew. En hebreo. In Hebrew. La raíz egipcia quiere decir sureño. En otras palabras, viene de raza de los nubios,
Y así es como los egipcios identificaban los que venían de otras razas. En esta raza particular, los novios eran de piel oscura. So in Egypt, it means southern and from a Nubian race, identifying a dark-colored man. ¿Por qué tienes que saber esto? Why do you need to know this? Porque si te predico y te menciono estos nombres, tú tienes que conocer toda tu historia bíblica. Because if I preach to you and mention these names, you have to know who I'm talking about and relate it to the Y teaching. de esa manera tú puedes relacionar la enseñanza que te estoy dando. And this is how you can understand the lesson that I am giving. Entonces te das cuenta que estos sacerdotes por herencia Do you realize that these priests, by inheritance, están metidos en la iglesia? they're in the church. Son los que te están enseñando, dando la palabra y guiando tus ejemplares. They're the ones that are teaching you, guiding you. Y te están dando doctrina, pero para empezar, ya entendemos su linaje, ya entendemos básicamente sus nombres. They're giving you doctrine, and now you understand their lineage and their names. Creo que entiendes a dónde voy con esto en lo que vemos hoy en día. I hope you understand where I'm going with this, especially with now things. Y si no, ahorita lo vas a entender. And if not, you'll understand it. Por eso tienes que conocer la palabra de Dios y estudiar la Biblia. That's why you need to understand the Word of God and study it. Amén. Porque tenemos que mantener la santidad en la casa de Dios. Because we need to maintain holiness in the house of El God. enemigo siempre va a estar trabajando, va a tratar de hacer todo lo posible porque su misión es de que en la casa de Dios no haya santidad. The enemy is continuously working because he does not want holiness in the house of God. Si no estás entretenido, If you're not distracted, si no te dan un cafecito o no te dan galletitas después de cada servicio, if they don't give you coffee or cookies after service, la gente ya no quiere. now they don't. A eso han programado la gente hoy en día. That's how programmed the people are now. Pero lo que Dios quiere que en su casa esté siempre es un pacto de santidad. But what God wants is in His house always is to have a covenant of holiness. Para que su presencia se mueve, Él requiere So that que His sus sacerdotes presence, estén en santidad. He requires that His high priests live in holiness. Y no para con los sacerdotes, pasa con todo aquel líder, todo aquel siervo, todo el que ayuda, toda persona que entre y que se empieza a plantar, de que empiece a proteger la casa de Dios. And it's just not the high priest, but it's leaders, it's those who serve, it's everyone who comes to the house that are required to live in holiness. Regresando al estudio de los hijos de Eli. Going back Okay. to our lesson in regards to Eli's sons, Regresen conmigo. let's go back. Ok, los hijos de Eli dejaron la peor fama que ustedes puedan ver en la Biblia, porque son conocidos como los hijos de Bilial. So the sons of Eli left the worst reputation because they are known as the sons of Belial, Un Dios falso, a false un god, demonio, a demon. que quiere decir buenos para nada, malvados y perversos. And what does this mean? It means good for nothing, evil and perverse. La Biblia se los menciona. Cuando él te está hablando de un rey que fue chueco, un sacerdote que fue chueco, alguien que le falló al Señor, así los llama. Los hijos del Belial, que el Señor reprenda. Amén. So this is how in the Bible, when they are evil and perverse, He mentions them as sons of Belial. Entonces, esta era la fama de los hijos de Eli. So this was the fame of Eli's sons. Entonces nosotros pon 1 Samuel 2:12. So in 1 Samuel 2, verse 12, Dice, los hijos de Eli eran hombres impios y no tenían conocimiento de Jehová. it says, the sons of Eli were wicked men and had no knowledge of the Lord. Esta era su fama. This was their fame. Estos hijos practicaban inmoralidad sexual con las mujeres que se reunían en la iglesia. These sons practiced sexual immorality with the women who met in the church. Buscaban apropiarse de la mejor parte de los sacrificios para ellos mismos. They sought to appropriate the best part of the sacrifices for Cualquier themselves. sacrificio, ellos querían lo mejor. Whatever Eran sacrifice was aprovechados. given, they would take the best, they would take advantage. Aparte de eso, abusaban de sus privilegios como sacerdotes. They abused of their privileges as priests. Torcían todo. They twisted everything.
¿Te imaginas en el templo cómo torcían para que las mujeres que iban al templo a buscar a Dios, a buscar la santidad, terminaran acostándose con ellos? Imagine how they twisted things so that the women that went to the church, they would end up sleeping with them. Parte de su fama, Part of their fame. Dios estaba descontento con su comportamiento. God was dissatisfied with their behavior. Esa fue la fama de los hijos de Eli. And that was the fame of Eli's sons. Entonces nos damos cuenta de que su fama no fue la mejor. So as we see, their fame was not a good one. Entonces el problema de Eli, quiero hablarte del problema de Eli. I want to go ahead and now speak to you about Eli's problem. Eli tiene una responsabilidad. Eli had a Él responsibility. tenía la verdad. He knew the truth. Y esta responsabilidad era con todo el pueblo de Israel. And the responsibility he had was with the entire nation of Israel. Él tenía que mantener su enfoque en Dios para guiarlos correctamente. He needed to maintain his focus on God in order to lead the people correctly. Y aquí viene un primer punto que quiero recalcarles. And here is my first point that I want to focus on. Como sacerdote de tu casa, So as the priest of your home, aquí creo que hay bastantes sacerdotes de la casa, ¿verdad? I believe here there's plenty of priests who are priests of their home. ¿Tienes orden? Do you have order? Porque Eli no tenía orden. Because Eli did not have any order. Me imagino que desde el momento que decidieron ponerle el nombre a sus hijos, si fue esposa o novia, quien haya sido, no tuvo orden. Él no tuvo nada que decir porque les pusieron los nombres. So I imagine that from the moment that he named his children, him and his wife, as mentioned in the Bible, was a lot. He didn't have any order. Sus hijos pecaban y Eli no los corregía o quitaba de su lugar. His sons sinned, and Eli did not correct them Todo or remove them tipo- from their position as Todo tipo de priests. pecado que te mencioné, por lo cual tenían su fama, pero Eli, aunque le llegara la voz, aunque le dijeran, no los corregía ni los quitaba de posición. Regardless of all the sins that I mentioned that his sons committed, he would not remove them from their position or correct them. Sacerdotes de casa, ¿qué toleran? Priest of your house, what do you tolerate? Quiero que se hagan esa pregunta. I want you to ask yourselves that question. Ahora quiero que sepas que Eli recibió palabra clara de parte de Dios y aún así él no corrigió a sus hijos malvados. Now Eli received the clear word from God, and yet he did not correct his evil children. Quizás la corrección los hubiera parado de tanta maldad y Dios hubiera tenido misericordia en ellos. Perhaps the correction would have stopped them from such evil, and God would have had mercy on them. 1 Samuel 2, 27 al 34. No tienes que leerlo, te quiero resumir rápidamente lo que dice ahí. 1 Samuel 2, 27 through 34, you don't have to go there. I'm going to go ahead and summarize it. Pon tus notas. Aquí Dios manda a un profeta God sends a prophet que le diga a Eli a lo descontento que Dios está con él. to tell Eli how dissatisfied God is with him. Al punto que le dice detalladamente, le dice, tus hijos van a morir. To the point that he tells him that his sons will die. Van a morir en batalla. They will die young and in Van a battle. morir jóvenes. They will die young. No tendrás bendición sobre tus descendientes. Their descendants will not be blessed. Imagínate que alguien llegara y te dijera, por causa de tu desobediencia y por tus hijos malvados y que tú no los corriges, va a caer sobre tu casa la maldición. Can you imagine that someone comes and tells you that because you did not correct your children, now they are cursed? Yo personalmente me imagino, sobre todo él como sacerdote. I can imagine as, being a high priest. Yo me imagino que yo corro a la casa de Dios y empiezo un ayuno, empiezo a buscarlo más al fondo, empiezo a buscar respuestas y decir, Señor, ¿qué hago? Ayúdame. If that was me, I'd run to the house of the Lord. I'd fast, I'd seek God's face, and I'd ask Him, Lord, please help me. Pero no parece como que él respondió así. But it looks like Eli did not respond like that. No tenía orden. He did not have order. 1 Samuel, ponlo de referencia, 1 Samuel 3, del 11 al 15. Write this down in your notes, 1 Samuel 3, 11 through 15. Aquí Dios le confirma a Eli la profecía que le habían dicho en su casa y se la confirma con el joven Samuel que él crió ahí en su templo. God confirms to Eli the prophecy of his house with the young prophet Samuel.
Entonces Dios le habló fuertemente y le volvió a confirmar fuertemente. God spoke powerfully to Eli and he confirmed him in a powerful way as well. A veces Dios nos habla, ahora escúchame aquí porque eso nos cae para nosotros. A veces Dios nos habla So please listen to me. Sometimes God speaks to us sobre algo que requiere orden en nuestra vida. regarding something that requires order in our lives. Pero no nos gusta But we don't like it, lo que Dios nos dice. what God tells us. A veces decimos, Señor, Sometimes quiero we say, más y más confirmación, porque I want no, more and como more ya escuché, confirmation. pero quiero tu confirmación. like, I heard you, but no, I want more confirmation. Y Dios te responde y And te da God la answers. misma respuesta. And he gives you the same response. Pero si no corriges lo que está fuera de orden en tu vida, tendrá If you don't- consecuencias. If you don't correct what is not in order in your house, there will be consequences. Quizás tu casa no sea necesariamente con tus hijos. Perhaps maybe that your house is not with your children. Quizás el desorden está con tus finanzas. Perhaps the lack of order is in your Lo finances. llamo yo finanzas tranzas. Finanzas tranzas. Like twisted. You know, any shortcuts in your finances? It happens, right? I'm not gonna do this in my taxes. Oh, I'm not gonna do this. I'm gonna report unemployment and I'm gonna say I'm looking for a job when I'm not. Come on. Put order into that. Tu carácter. Sometimes your character. Para todo te estás jugando. Ay, es que este problemita el otro. ¿Requieres orden? For every little situation, you're overwhelmed, you're murmuring, you require order. Quizás tus amistades. Perhaps your friendships, your relationships. Tus amistades que ya es como tirar perlas a los cerdos porque en vez de que tú los animes a ellos, te están sacando. Your friendship, it's like throwing pearls to the swine because they keep dragging you down. Quizás hábitos. Perhaps habits. Y hábitos me refiero a que ya me acostumbré de llegar tarde a la iglesia. Ay, no pasa nada. And for example, the habit of coming to church late. Nothing's wrong with me showing up late. Tú sabes de que puedes llegar a tiempo, pero pues coincidentemente a esa hora que ya están todos en el carro esperándote, tienes que ir a comer al perro. Tienes que ir a limpiar la mesa. Vas a sacar la basura. Todo al último momento porque no tienes prioridad de llegar a la casa de Dios temprano. You know that you can't get to the house of God early, but you go ahead and worry about, I need to take the trash, I need to clean the table. You don't take priority to be here on Y te lo estoy time. dando como ejemplos, And porque I'm hay using this as an example. cada quien, todos tenemos una vida personal y cada quien, Dios quiere que el día de hoy lo que escondido está, lo que ya se puso ahí cómodo, hoy tiene que exponerse, la pureza expone. We all have personal lives, things in our lives, and God is wanting to expose those things. Y escúchame en esto, And please listen to me. tristemente vemos que en estos tiempos Sadly, in these days, se han levantado hombres y mujeres perversos en las iglesias que no tienen temor a Dios. women and men have risen up in the house of God who do not have the fear of God. Y Dios no está contento porque han quitado la santidad y el temor a Dios de las iglesias, sobre todo de los altares. And God is displeased because they have removed holiness from the altars and the fear of God. Y todo se está exponiendo para que la gente, porque ya la gente ya tiene que ser libre. And everything is being exposed because God's people need to be set free. Y no te digo esto para que te pongas en chismes, a hablarme de otras iglesias, o aquel pastor, o en línea, o todo lo que estamos viendo ahorita. And I don't tell you this so that you can start gossiping or sharing about what's going on in other churches or other men and women of Tú y God. yo, You and I, todos, you and I, each todos one of aquí, you, todos aquí, everyone here, en línea, todos. including those in Tenemos online. la responsabilidad de orar We have the responsibility que to el pray temor a Dios regrese a las iglesias. that the fear of God return to the house of God. Que aquellos hijos de Eli que operan hoy en día, hijos perversos, That those sons of Eli now arrepientan. work today will be Se exposed arrepientan. and will repent. porque así como los hijos de Eli tienen sangre en sus manos, Just like the sons of Eli who had blood on their hands. sangre en sus manos porque están mal guiando al rebaño, a lo que es para Dios lo más bello que es su gente, su pueblo. Because they're misleading the people of God who are precious to the Lord. Así es que hoy vemos de que tristemente hay unos que actúan como los hijos de Eli.
And sadly, we see many men and women of God who are acting like the sons of Eli. Así es que, como les digo, no es para entrar en chismes, no para que vayas a YouTube o a Facebook o a cualquier red social y digas, ¡Ah! Ya cayó otro, te lo dije, ya sabía que aquel andaba mal y empezar el chisme y darle más y empiezas a comentar, sí, yo ya sabía, sí, el Señor lo reprenda, no, y empiezas en vez de bendecir a maldecir porque estás echándole más leña al fuego. It's not for us to go online and start gossiping, making comments that yes, I knew that he was not a man of God, and start cursing these people. Y el diablo ahí sentado en las iglesias comiendo palomitas como que están haciendo todo lo que yo planeé. Bien hecho, iglesias, bien hecho. And there's the devil sitting down in the house of God, eating his popcorn, being amused as women and men of God do all of this. Entonces podemos estar de acuerdo todos de que no vamos a estar en chismes. So can we all be in agreement that we will not be gossiping? De que hoy les voy a pedir esto a los que están viendo en línea y aquí presente. Tonight I'm going to ask of you and those online, Oren por sus pastores. pray for your pastors. Oren por la cabeza. Pray for the head. Oren por su cobertura. Pray for your covering. Oren por los líderes. Pray for the leaders. Oren por los siervos que están sirviendo, limpiando, recogiendo, todos los que vienen a tocar la iglesia. Pray for those servants that clean the church, that serve in the church, that touch the church. Porque, ¿sabes? Hoy en día, el ataque del enemigo no es, bueno, manda sus lobos rapaces entre las ovejas, entre ustedes, que se visten así como ovejas. Because nowadays in the church, the wolves in sheep clothing are among you. El diablo tiene su táctica, ¿verdad? Tiene que mandar sus lobos rapaces que parezcan como ustedes. The enemy has his strategy that he sends his wolves to come in and act, look like you. Pero no solo quiere tumbarlos a ustedes. But he doesn't only want to have you fall. Si tumba la cabeza, If he makes the head fall, checkmate. Si él tumba la cabeza, pues gana el ajedrez. if he has the head fall, then Y su mente es And esa. that's Él va a his goal. buscar cómo empezar a tratar de meter contaminación a la iglesia, he's going to go ahead and seek how he can bring contamination to the church, lujuria lust, y todo tipo de cosas. Por eso es que los hijos de Eli pues aprovecharon su poder y hicieron todo tipo de maldad y perversidad. and all types of things. That's how Eli's sons were able to go ahead and contaminate and do everything that they did. Cuando ustedes oren por sus pastores, When you all pray for your pastors, bendigan. Bless. Igual cuando ustedes oren por sus enemigos, bendigan. and even when you pray for your enemies, bless them. La palabra de Dios no dice, maldice a aquellos que te maldicen. The word of God doesn't say curse those that curse you. No, tú bendice. You bless them. Perdona a aquel que te ofendió. Forgive those that offended you. Perdona a aquel que pues no te recibió bien en la iglesia o te hizo caras. Forgive that one that didn't receive you well in the church or made a face. O que el pastor no te habló. Or if the pastor didn't speak to O you. porque puso a la pastora a predicar, no me gusta ni cómo habla. Or because the pastora was preaching and I don't even like how she preaches. ¿Okay? Entonces hay tanta cosa que se levanta. There's so many things that can rise Pero up. ora por tus pastores. But pray for your pastors. Hoy en día también se ha levantado una ola de oraciones jezabélicas. Nowadays, also a lot of charismatic witchcraft prayers, Una vez Jezebel prayers. me habló una mujer. One day, this woman called me. Mi mamá acababa de fallecer. My mother had just passed. Entonces imagínate mi estado emocional, se podría decir. So you can imagine my emotional state. Y estaba yo sentada ahí en la bañera de mi baño, estaba sentada reflexionando. So I was there in my restroom just sitting down. Me entra la llamada, All of a sudden I receive a call. recibo la llamada I accept the call. y esa mujer empieza a hablar. Dice, pastora, This woman responds, pastora. y todo lo que dije fue, ¿sí? And all I said was yes. Aparte te iba a preguntar, ¿quién es? I was going to ask her, who are you? Y me empieza a decir, oren conmigo. And she starts to say, please pray for me. Pray for me. Los que me rentan aquí en esos apartamentos me están maltratando. Those that rent my apartments, they're mistreating me. Que tengo cucarachas. They're like cockroaches. I have roaches. No han mandado al exterminador. They haven't sent the No me hacen exterminator. caso. They don't listen to me. Así la escuchaba yo. Abría. And that's how she sounded to me. Y luego me dice, ¿puede orar por mí? Y dije, claro. And she asked, can you pray for me? And I said, yes, of course. No me dejó orar. She would not let me pray No for me her. dejó orar. She would not let me pray for Y her. estaba orando puras maldiciones. And she was just praying a bunch Y yo of tratándole curses. de parar como que, hey, tranquila.
And I was trying to stop her. Y no me dejaba ni parar porque ella estaba She wouldn't let en me. el nombre de Jesús, usando el nombre de Dios en vano. And she was using God's name Dios in tenga vain. misericordia y God have mercy on her. espérate. Pero está diciendo que corran a los que manejan aquí los apartamentos. She was saying that they kick out those who manage the Que apartments. ya no tengan trabajo aquí. That Que they ya no no hagan longer esto work acá. here. Puras maldiciones. A bunch of curses. Esas no deben de ser oraciones de los hijos de Dios. Those should not be the prayers of God's children. Después me comentaban de que otra mujer en una oración They also commented me that a woman in a prayer group, que decía, Señor, reprende a mis pastores porque no me hacen caso. she would pray, Lord, rebuke my pastors because they don't listen to me. Come on, church. Si ya Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para que tengamos libertad, para que tengamos bendición, ¿por qué seguimos siguiendo ideas de ataduras, doctrinas de demonios, oraciones que no vienen de Dios? Si Dios nos ha mostrado cómo orar. So we gotta stop with that. Stop with that. That was not part of my preaching at all. But Jesus came so that we could be set free. So that we stop doing nonsense. We have the example of this knuckleheads, Eli's son, in the temple, misguiding God's people. Eli himself being a terrible priest. And then nowadays we see that. We cannot be cursing people. We cannot be cursing our pastors. We cannot. That's what the enemy wants. The enemy wants to throw down churches. And are we going to keep letting him do it? And stand around and watch him and laugh at us as a church? Because all he's doing is like, there goes another brother out. There goes another church out. Oh, they're fighting. Oh, they're laughing at each other. Look, they're commenting. Let me be more popcorn. And the enemy doesn't have to lift a finger. What I'm trying to tell you, family, is don't allow Jezebelic prayers in your family. Don't allow it into your life. Stop listening to people who want you to tell you, you're going to pray like this, and then you believe it, and you start praying the wrong prayers. You're praying curses. God does not listen to that kind of prayer. If you're wishing for somebody to die, if you're wishing for somebody to lose their job, God does not answer that kind of prayer. It doesn't. It doesn't work like that. And today, that's why I feel this just fire, because it has to stop. Stop already. Amen? And if we have to be the only ones that make a difference, then it stops with us. Así es que eso tiene que parar. Está fuera de control. Han enseñado tanta doctrina de demonio en las iglesias y el diablo riéndose. Mira, se están peleando. No tengo que levantar ni un dedo. Ay, mira. Ya están ahí en las redes sociales echándose el uno al otro. Y no tengo que levantar ni un dedo. Solo tuve que picarle un poquito ahí las emociones y mira cómo reaccionó. Se movió. Come on. Tenemos que hacer la diferencia. We need to be the difference. Cuando tú oras, tienes que bendecir y no maldecir. When you pray, you need to bless, not curse. Cuando te digo que tienes que orar por tus pastores, When I tell you you need to pray for your no solo me pastors, refiero por tus pastores. I'm not only referring to your pastors. Ora por la unidad de los pastores del Paso. Pray for the pastors of El Paso. Sabes, hace unos días fuimos a una junta con el pastor de Lifegate. A few days ago, my husband and I went to a lunch with pastors in Lifegate. Y este pastor abría su corazón. And he opened his heart. Porque él nos manda aviso un mes antes para prepararnos y confirmar si vamos a estar ahí. Because he had sent notice to us a month ago to confirm that we would be at this luncheon. Así es que él se esmera, él nos prepara comida, tiene ahí sus siervos y, o sea, hace algo tan bonito que trae a todos los pastores en unidad. So he plans this, he has his people there serving, he has food, he feeds us, and he wants to unite the pastors in El Paso. Y lo noté un poquito triste en su corazón. And I noticed that he was a little bit sad and his heart was Porque sad. de todos los pastores que lo invitó, solamente fueron algunos. From all the pastors that he invited in El Paso, there was only a handful. Su visión de él era la unidad pastoral. His mission is the pastoral unity. Y eso me ministró a mí, And that ministered to me. porque tenemos que orar por pastores. Because we need to pray for all the No pastors. solo nosotros, no solo mi cobertura, tenemos que orar por la ciudad, por los pastores de la ciudad. Don't just pray for us, for our covering, but for all the pastors in El Paso. De que en caso de cualquier emergencia o situación,
so that if there's an emergency or a situation, hay la comunicación. there's communication. Porque ¿cuántos saben hoy en día que hay poder en la iglesia? Because how many of you know that there is power in the church? Cuando hubo aquel huracán en Florida, fue la iglesia que se puso de rodillas y por la oración no cayó nada de lo que esperaban. No hizo daño. When there was a hurricane in Florida, the church got on their knees and prayed, and that hurricane did not hit. Cuando estaban en las elecciones del presidente Trump, la iglesia estaba de rodillas, la iglesia estaba unida, todos en un mismo acuerdo. Señor, ya basta de estos presidentes, estas locuras, estas ideas. Ya basta, queremos un presidente que se alinee a ti, que arregle este país. ¿Y qué pasó? During the election, the church united. They were on their knees praying for the Lord to intervene, that they were tired of how the administration was running this country. Así es que tenemos tú y yo la responsabilidad de orar por los pastores de la ciudad. So we have the responsibility, you and I, of praying for the pastors in Para que el this temor de city, Dios regrese a la iglesia. so that the fear of God returns back to the church. Sabes, me acuerdo literalmente de estos últimos 4 años y, ay Señor. So as I reflect in these last 4 years, I'm just like, oh my God. Así es que mira, vamos a regresar a la historia, ¿ok? Porque So yo let's- sigo fuera de... Return to the topic. Primero Samuel 4 dice, y te lo voy a resumir igualmente. So 1 Samuel 4, and I'm going to summarize. Aquí siguiendo la historia, llegó un tiempo donde cayeron en guerra Israel y los filisteos. In this story, Israel and the Philistines fell in a war. ¿Sabes quién ganó la guerra? And do you know who won the battle? No? Los filisteos, The Philistines, el enemigo de Dios. the enemy of God. Le ganó la batalla They won the battle al pueblo de Dios. over the nation of Israel of God. Cuando yo leía esto, When I read this, yo sentía cómo fueron los últimos 4 años. it felt like these last 4 years. El enemigo estaba ganando, The enemy was winning. se infiltró en las iglesias, He infiltrated the churches, metiendo ideas jezabélicas, letting Jezebel ideas enter, entreteniendo a la gente, distracting the people. se metió en las escuelas He went into the schools con la agenda de confusión de LGBT, with the, FLT, yo no sé ni qué número ni qué letra, with the demonic agenda, the alphabet community, aprobando miles de dólares para que se mutilara tanto niño, que le quitaran los derechos a los padres y que el gobierno decidiera si quería cambiarse su manera de ser. pouring money into agendas that approve children mutilating themselves and parents losing custody of their children, La economía the economy, y todo el desastre que vimos aún cuando había quemazones, cuando había huracanes, todo eso, un desastre. the disaster that we saw with the flooding, with the fires, Y ahí el enemigo and the estaba enemy, ganando. he was winning. Pero por algo van a cambiar las cosas. But for a reason, things are going to change. Amén. Ahora, ¿por qué ganaron la batalla los filisteos aquí en la Biblia en 1 Samuel 4? So why did the Philistines win the battle here on 1 Samuel 4? Porque en aquella guerra, la falta de sacerdocio sacaron, en parte del sacerdocio sacaron el arca del templo y la llevaron a la batalla. So because in that war, the lack of priesthood decided to take the Ark of the Covenant out of the temple and took it into battle. Algo tan sagrado como el arca, el pacto de Dios que debía de estar en el templo con santidad, fueron los hijos de Elí que estuvieron de acuerdo con los del ejército, la sacaron y se la llevaron al campo de batalla porque estaban en histeria. They So were panic. something so sacred as the Ark of the Covenant, they took into battle. The sons of Eli were in accordance with the army, and they took God's Ark into battle. En vez de que los sacerdotes Instead of the priest, agarraron el pueblo, gathered the people, invocaron un ayuno, invocaron oración, se arrepintieran y buscaran de Dios. instead of declaring that there would be a corporate fast or corporate prayer to seek the Lord, Reaccionaron de una manera carnalmente y no espiritual. they responded in a carnal way instead of a spiritual way.
Porque no conocían a Dios. because they didn't know God. No tenían temor a Dios. They didn't have the fear of God. Hoy en día Nowadays, no podemos permitir que haya la misma historia repetida donde en las iglesias o en nuestras casas o en nuestras vidas no haya sacerdocio. we cannot allow the same story to repeat in our lives, in our church, in our homes, that there is no priest. ¿Sabes? Otra cosa que me llamó la atención aquí de la historia, cuando están aquí en esta guerra, Another thing that came to my attention as I was reading this story is while they're in this war, los filisteos tuvieron más temor a Dios que el pueblo de Dios. it catches my attention to see that the Philistines feared God when they knew that the Ark of the Covenant was in their hands. El enemigo supo que Dios Todopoderoso The enemy knew that the Almighty God, es todopoderoso. that He's Almighty. El enemigo supo el poder de Dios. The enemy knew the power of God. Y los israelitas que debieron ser los que conocían el poder de Dios y protegían el pacto, el arca del pacto, entraron en caos. Agarraron la arca, se la llevaron al campamento donde estaban peleando y fueron derrotados. And the Israelites who knew God, the power of God, they were in chaos and they took the ark into battle and they were in complete chaos. Ahí fue donde perdieron la batalla los israelitas. And that's where the Israelites lost the battle. ¿Qué nos ministra a nosotros el día de hoy? What does this minister to us today? Si no tenemos If we don't have la presencia de Dios God's presence en nuestra vida, in our lives, vas a perder batallas. you're going to lose the battles. Y el enemigo lo sabe. And the enemy knows. ¿Y tú lo sabes? And do you know it? Si no lo sabías, hoy lo If sabes. you didn't know, tonight you know. 1 Samuel 4:21. 1 Samuel 4:21. Regresando a esta batalla que perdieron los israelitas. Going back to the battle that the Israelites lost. Entonces aquí Here, en esta batalla in this battle, murieron muchos israelitas, many Israelites died. pero también murieron los hijos de Eli. But also Eli's sons died. Cuando llegó el mensajero a Eli y le trajo la noticia de que Eli, tus hijos están muertos, When the messenger came to Eli to let him know that his sons had died, Eli estaba sentado y le cayó que la profecía se estaba cumpliendo, que le habían dicho una vez, confirmada y confirmada, y no hizo caso. Sus hijos habían muerto en batalla. so the prophecy that was spoken over Eli as he was sitting down, it was confirmed over and over again that his sons would die. En este momento cae Eli para atrás del susto de la noticia y muere. As he receives the news while he was sitting down, he falls back and he dies. Fíjate esta línea, que padre, sacerdote, los hijos sacerdotes mueren. Look at the lineup. The high priest died, the sons died. Después de esto, la nuera de Eli, una de las, esposa de los hijos de Eli, After estaba this, embarazada. the daughter-in-law of Eli, who was pregnant, Y al ella darse cuenta de que su esposo, su cuñado y ahora su suegro habían muerto, when she realizes that her father-in-law and her husband and her brother-in-law have died, le llegaron los dolores de parto. she starts to give birth. Y ella tiene un hijo. And she has a son. Pero imagínate todo este susto, o sea, la lleva a tener su bebé. And due to this shock, it causes her to go into labor. En 1 Samuel 4:21 dice, y ella, esta mujer, la nuera, llamó al hijo Icabod, diciendo, que quiere decir, fíjate los nombres que les dan a los hijos, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada del arca de Dios, y por la muerte también de su suegro y de su marido le puso este nombre, que Dios había dejado la gloria, nos había dejado. So here in 1 Samuel 4:21 it says, and he called the child Ichabod, saying, the glory has left Israel, for the ark of God having been taken, and also her father-in-law, brother-in-law, and her husband were dead. Se cumple la profecía que le habían dado a Eli, The prophecy was fulfilled that was given to Eli, porque este niño nace, because this son is born. ya no tiene ni papá ni mamá, ya no tiene abuelo, ya no tiene tío,
he comes to this world and he doesn't have a father, a mother, a grandfather, an uncle. Pero lo peor de todo, But worse than that, que recién nacido no tiene la presencia de Dios. that as he's a newborn, he doesn't have the presence of God. Se cumplió la profecía. The prophecy was fulfilled. No te digo esto para ponerte temor de decir, ¡ay! Las maldiciones que pueden caer en mi familia. I don't tell you this so that you become fearful and you are afraid of curses that might fall Si on tú your has recibido family. al Señor Jesucristo en tu corazón, la maldición se corta. If you ¿Ok? have received God as your Lord and Savior, that curse is broken off of you and your Tú family. tienes que enfocarte de que la presencia de Dios siempre esté contigo. You need to focus that God's presence is always with you, Porque la presencia de Dios, su gloria gana batallas. because God's presence is what wins wars. A veces escuchamos predicaciones o cantos que dicen, Señor, sin tu gloria, yo quiero tu gloria. Sometimes we listen to worship songs that say, "Oh, I want your glory, God." Pero no entendemos lo poderoso que es la gloria de Dios. But we truly don't understand how powerful God's presence is. Su gloria es su presencia. His glory is His presence. Es omnipotente, omnipresente. It's omnipresent, it's omnipotent. Y cuando Dios te envuelve en esa gloria, en esa presencia, And when God wraps you up in His presence, no vuelves a ser igual. you won't be the same. Te compartí esta historia, te la quería enseñar como historia bíblica, I wanted to go ahead and share this biblical story with you porque es importante que tú veas la importancia de la santidad en la casa de Dios. because I wanted you to see the importance of the holiness in God's church. De la manera que Dios estableció su casa, su iglesia, no fue para hacer entretenimiento ni para hacer lo que hoy en día tristemente vemos que se ha hecho allá afuera. God didn't establish His church so that you would be entertained. Y Dios no hizo su iglesia para que estemos desunidos God didn't build His church so that we would be divided, o hablando unos mal de otros o de pastores o de aquel que cayó. No, speaking no. poorly about one another or about other pastors. Esto ya pasó, a los últimos 4 años ya lo vimos, fue una exageración y el hecho que se sigan exponiendo va a seguir. We've already Va a seen seguir. this in the past 4 years. It's been exposed and it will continue to be exposed. Porque si el presidente Donald Trump, que es la cabeza de Estados Unidos, Because if Donald Trump, who is the head of this nation, te guste o no te guste, whether you like it or not, si la cabeza dice, if the head says hay 2 géneros, hombre y mujer, there's 2 genders, female and male, acaba de desmantelar un principado degenerado que estaba en esta nación. he completely destroyed a principality that was over this nation. Si él dice, If he says, si él dice, la fundación cristiana, las Biblias tienen que regresar a las escuelas, la enseñanza bíblica tiene que regresar a los hogares, acaba de desmantelar otro principado demoníaco ante Cristo. that he says the Christian foundation has to return to the schools through the Bibles and through Christian teaching that dismantles another principality over this nation. Y quizás no les guste, Perhaps Okay. maybe you don't like this, pero si ha desmantelado un desorden que estaba en Estados Unidos, but if he has destroyed what was not in order in the nation, cuando el antiguo presidente abrió las fronteras sin empezar a registrar quién entraba y quién salía, y tenía un desorden migratorio, hoy entró el desorden. Quizás no nos pusimos de acuerdo, quizás, ¿verdad? A lo que me refiero es que el desorden de la protección de las paredes del país ahora están protegidos y el principado que estaba sobre el desorden echado fuera está. Amén. and she said, So that principality that was over the borders, there was such a disorder. We may agree or we may not agree with it. We may not, right? But there was such a disorder that the previous administration was just letting anybody in. They were not checking who was coming and who was not. I was not born in this country. I was not. But things were done legally. I came here legally. I paid. I worked. I got things done. And I'm not speaking just for myself. I'm speaking in general that God is a God of order. And that principality of disorder is out of this nation. And what falls on the head falls on the body. Amen. Lo que cae en la cabeza cae sobre el cuerpo. Entonces tú y yo tenemos que empezar a ver en perspectiva bíblica que todo lo que se ha quitado del aire
Dios nos está equipando para que se levante una cosecha, un avivamiento para que podamos caminar con libertad y podamos mostrarle al mundo lo que es una iglesia fundada en la roca, una iglesia verdadera de Dios, no lo que el mundo ha puesto. Que nuestros hijos puedan ir a la escuela y que tú tengas la confianza de que van a ser enseñados las fundaciones correctas, que todo lo que estaban ahorita fundando con maestros, maestras, enséñales perversión, enséñales que pueden escoger ser niño o niña. No, Dios ya escogió por ellos. Él lo hizo antes de que nacieran. Entonces tú y yo tenemos el día de hoy que decir, tenemos que regresar a la santidad. You know, those agendas where the enemy was infiltrating everything, schools, our houses, jobs, everything. We have to put a stop to it. Because the principalities have been thrown down. They're out. Stop walking around like if they're still in charge. For God has not given you a spirit of fear or cowardness. God has given you a spirit of love, of power, and a sound mind. Dios nos ha dado un espíritu de poder, perdón, de divinidad, ni de cobardes, ni de temor. Dios nos ha puesto un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Así es que tenemos que hacer ese cambio. Si ya se quitó eso de los últimos 4 años, tenemos que empezar a levantarnos como iglesia, a orar. Tenemos que ver ese avivamiento, tenemos que ver la cosecha, tenemos que avanzar. Y si se siguen exponiendo, hay que orar por ellos. Que lo que es el rebaño, lo que es la iglesia de Dios, no se pierda. Amen. So as exposure continues to happen, stop rejoicing, stop looking at that, let them be. Let the Lord do what He needs to do. Let's just pray for the flock, that they are not misled, that they're not hurt, that they understand where true salvation is, where the Spirit of God is, where the covenant and where His glory is at. And we have to prepare ourselves and equip ourselves to ensure that we are being led by God, praying and supplicating for the country. Amen? Amen. Gloria a Dios. Es todo lo que tengo. Todo lo que tengo. I can breathe. Praise God. Ya ven que te pones aquí. I'm going to stand in your place. Amen. Si Dios te ministró en algo, vamos a darle gracias a Dios. If God ministered to you tonight, let's give Him thanks. Y te voy a pedir que tú ahí donde estás, I'm going to ask you that where you're at right now, standing ahí con tu voz baja, ahí entre tú y Dios, between you and God, toma autoridad de tu casa. take authority of your home. Pon orden en tu casa. Put order in your home. Pon orden en tu vida. Put order in your life. En tus